Bienvenidos, queridos milagronautas, a Explorando un curso de milagros con Moz, el espacio donde recordamos que los milagros no se aprenden, se permiten. Hoy nos vamos a sumergir en la lección 49, que dice: La voz de Dios me habla durante todo el día. Y para empezar quiero plantear algo. ¿Se han fijado que incluso cuando hay silencio afuera, en la cabeza traemos una radio prendida que no nos deja en paz? Totalmente. Un monólogo constante que nos juzga, nos preocupa, nos apura. Sí, es un ruido incesante. Y justo la lección de hoy es, pues el antídoto para ese ruido. Y no es una fantasía mística, ¿eh? Es una herramienta súper práctica para encontrar paz en medio del caos de todos los días. Exacto, vamos por ahí. Porque la idea de escuchar una voz puede sonar, no sé, un poco extraña, ¿no? Claro. Pero el curso la plantea de una forma muy lógica. ¿A qué se refiere realmente? Pues mira, el texto principal, en el capítulo 5, lo deja clarísimo. El argumento es que la mente nunca pero nunca está en silencio. Es imposible. Ajá. Por lo tanto, siempre estamos escuchando algo. La opción de no escuchar simplemente no existe. O sea, la única elección que tenemos es a qué le subimos el volumen. Exactamente. ¿A qué narrador le prestamos atención? Y el curso define a uno, al Espíritu Santo, como ese vínculo de comunicación. La metáfora es que Dios mismo instaló un canal de radio directo de regreso a la cordura. Esa es la voz. Me encanta esa imagen, un canal de radio directo. Sí, no es algo externo que irrumpe. Es una frecuencia que siempre ha estado ahí, pero pues está ahogada por la estática de la otra emisora. La emisora del ego, del miedo, que parece que tiene la señal más fuerte siempre. Uf, y con la antena más grande. Vete a meditar a una cueva. Para nada. Habla de una quietud activa. Y aquí es donde a mí me surge la pregunta. ¿De verdad es posible alcanzar esa quietud en una junta de Zoom? ¿O en el tráfico? Es que esa es la pregunta del millón, ¿no? Sí, se siente como intentar meditar en un concierto de rock. Claro. Y el manual para el maestro da la respuesta. Dice que la condición para escuchar esa voz no es el silencio de afuera, sino el de adentro. El silencio del juicio. Justo. El único requisito es la voluntad de no juzgar. Y ahí es donde nos atoramos casi todos. Nuestra mente es una máquina de etiquetar. Bueno, malo, correcto, incorrecto. Todo el tiempo. Y cada vez que emitimos un juicio, generamos una explosión de estática emocional que hace imposible oír la otra transmisión, que es mucho más sutil. O sea que el juicio no es solo un mal hábito. No. Es literalmente la interferencia que bloquea la señal. Exacto. Por eso el curso insiste tanto en que no es una voz que te da órdenes o te dice qué va a pasar mañana. No es un oráculo. No, para nada. Su única función es ofrecer una corrección. Ante cualquier cosa que nuestro ego ve como una catástrofe, esta voz simplemente ofrece, una perspectiva de paz. Eso cambia todo el enfoque. No se trata de forzar la escucha, sino de limpiar la interferencia. Y esto me lleva a algo más profundo que mencionan los textos. Si esa estática es la que nos mantiene en estrés, en conflicto, entonces limpiar la señal no es solo para tener paz mental. No. Es un acto de sanación, ¿o no? ¿Cómo lo abordan? Diste en el clavo. Esa es la conexión más radical que propone el curso. El suplemento de psicoterapia es súper explícito. Hay una frase que dice: la enfermedad es el resultado de escuchar exclusivamente la voz del ego. ¡Guau! No un factor, sino el resultado. El resultado. Esto te obliga a reevaluar por completo la relación entre lo que pensamos y lo que el cuerpo manifiesta. Sanar, desde esta perspectiva, no es añadir algo, como una medicina. Es quitar algo. Quitar la atención que le prestamos a la voz del miedo. Exacto. Sanar es simplemente un cambio de sintonía. Un cambio de sintonía. Es una idea tan sencilla y a la vez tan potente. Implica que la salud es nuestro estado natural cuando no lo saboteamos con nuestros pensamientos. Correcto. Y esto conecta perfecto con el otro suplemento, el canto de la oración, porque toda la vida hemos entendido la oración como pedir, ¿no? Como hablarle a Dios. Como una lista de peticiones. Sí, una lista de deseos o quejas. Pero este texto le da la vuelta por completo. Dice que la verdadera oración es abandonar el aprendizaje. Es un acto de humildad en el que admites no sé para poder escuchar. Es que la redefine como un ejercicio de escucha radical. La premisa es que la respuesta a cada problema que tenemos ya fue dada.
ya está ahí. No es algo que tengamos que conseguir. No, es algo que ya poseemos, pero no podemos oír por todo el ruido que hacemos. Nuestros planes, nuestros miedos, nuestros análisis son ensordecedores. Claro. Entonces, orar no es para convencer a Dios de que nos ayude. Es una disciplina para callar nuestro monólogo y poder percibir la ayuda que ya está ahí, esperando. La oración crea el vacío que la verdad puede llenar. Justo eso. Ok, la teoría es súper coherente, profunda. Pero ahora, la prueba de fuego. Estamos en el 2026. ¿Cómo se aplica todo esto en el día a día? Hablemos de relaciones. Claro. En una discusión de pareja o con ese correo pasivo-agresivo de un colega, la reacción es atacar o defenderse. Sí, es el instinto. Y aquí es donde la práctica se vuelve real, tangible. Los textos sugieren lo que podríamos llamar comunicación no reactiva. A ver, ¿cómo funciona eso? Tomemos el ejemplo del correo. Lo lees y sientes esa punzada, ¿no? De ira, de injusticia. Sí, claro. La voz del ego empieza a dictar una respuesta cortante, a buscar pruebas para demostrar que tú tienes la razón. La práctica de escuchar la otra voz es introducir lo que el curso llama un instante santo. Una pausa sagrada. Me gusta ese término. Es eso, una pausa, un momento, antes de teclear nada, en el que te detienes y preguntas para tus adentros. ¿Hay otra manera de ver esto? ¿Y qué pasa en esa pausa? ¿Qué se supone que se escucha? Bueno, la voz no te va a dictar el correo de respuesta, ¿eh? Claro, no es un asistente de inteligencia artificial. No, para nada. Lo que hace es traducir el ataque. Donde el ego ve malicia, la voz ve miedo. Donde el ego ve un insulto, la voz ve una petición de amor. Una petición de amor. Eso es un cambio radical de perspectiva. Totalmente. Te recuerda que ese correo no se trata de ti, se trata del estrés de tu colega, de su propia presión. Y esa traducción interna lo cambia todo. Ya no respondes al ataque, sino al dolor que está debajo. Y tu respuesta ya no viene de la necesidad de ganar. Exacto. Viene del deseo de restaurar la paz. Y la relación, dice el curso, se vuelve santa, no porque sea perfecta, sino porque su propósito ahora es sanar juntos. Entiendo la teoría, pero seamos prácticos. Esa idea de traducir un ataque como petición de amor suena a que podría llevar a alguien a tolerar algo inaceptable. Es una objeción fundamental, muy necesaria. ¿Dónde está la línea? El curso es clarísimo. Esta voz nunca jamás te aconsejaría pasividad ante el abuso. Su guía siempre es hacia la máxima paz y seguridad para todos. Ok, La diferencia es la motivación. La respuesta del ego ante algo dañino es el miedo, la venganza. La respuesta de la voz podría ser poner un límite firme, terminar una relación. la acción podría ser la misma, pero la harías desde la claridad y el amor propio, no desde la ira. No es poner la otra mejilla, sino reconocer que quien ataca está perdido en su dolor, y tu acción más amorosa puede ser establecer una distancia segura. Sin cargar con el peso del odio. Exacto. La energía detrás es lo que cambia, y eso es lo que te libera a ti. Eso lo aclara muchísimo. No es la acción, es la voz que la inspira. Ahora, llevémoslo al otro gran campo de batalla, el caos de la información. La saturación de noticias, la posverdad. Uf, sí, Es muy difícil no sentirse afectado. claro. Y en este contexto, los textos sugieren que la voz funciona como un filtro de veracidad metafísica. Suena muy elevado. ¿Qué significa eso en la práctica? No te dice si la bolsa va a subir o qué político miente. No se ocupa de los hechos del mundo. Su función es recordarte una verdad con mayúsculas que no cambia, sin importar los titulares. Dame un ejemplo. Piensa en una crisis económica. Un titular dice colapso inminente. El ego se engancha, se angustia, tiene miedo de perder. Este filtro interno no te dice qué titular creer, sino que te recuerda, tu paz no cotiza en la bolsa. Tu seguridad real no depende de tu cuenta bancaria. Es una brújula interna. Exacto. Una brújula que te permite navegar el caos sin ahogarte en el drama. Es como tener un ancla en la tormenta. No para la tormenta, pero evita que te vayas a la deriva. Y esto nos lleva al último punto, la salud. Ya mencionamos la frase de psicoterapia, pero ¿cómo impacta esto al cuerpo a nivel físico? A nivel biológico, el mecanismo es bastante directo, de hecho. La voz del ego es la voz del miedo, la culpa, el ataque.
El estrés. El estrés. Cada vez que le hacemos caso, nuestro cerebro lo interpreta como una amenaza real. No distingue entre un tigre y un pensamiento de no voy a poder pagar la renta. Para el cerebro es lo mismo. Es lo mismo, activa la respuesta de lucha-huida, libera cortisol, sube la presión. Si vivimos con esa emisora prendida, vivimos en estrés crónico. Y eso es devastador. Y la otra voz hace lo contrario. Exactamente. La voz que habla de paz, de inocencia, activa la respuesta de relajación, el sistema nervioso parasimpático. Sustituir el pensamiento de ataque por el de paz es, pues, una forma de reprogramación neurológica. La salud entonces no es algo que se persigue. No. Es el subproducto natural de haber elegido al maestro interno correcto. Entonces, para recapitular, empezamos con el ruido mental. Y lo que encontramos no es un manual de técnicas. No, para nada. Es una invitación a tomar una decisión fundamental momento a momento. ¿A qué narrador interno le damos el micrófono? Es la síntesis perfecta. Es reconocer que tenemos dos guiones para cada escena de la vida. Y nuestra experiencia de paz o de conflicto depende de cuál leemos. ¿Sí? Porque el ejercicio práctico es siempre el mismo. No importa el problema. Ya sea frente a tu pareja, una noticia, un síntoma. El proceso es detenerse. La pausa sagrada. Esa pausa. Reconocer el ruido. Y luego, simplemente, estar dispuesto a considerar que hay otra perspectiva. No tienes que saber cuál es, solo tienes que pedir verla. Esa pequeña apertura es la puerta por la que la voz de la paz puede por fin hacerse oír. Un recordatorio superpoderoso de que aunque no controlemos el mundo, sí tenemos el poder de elegir al guía que nos lo interpreta. Nuestra libertad está ahí. En esa elección. Y quizá como un pensamiento final para que nos quedemos reflexionando, las fuentes nos dejan una pregunta implícita muy provocadora. Si esta voz de Dios habla de una realidad que no cambia, de una paz que es constante, ¿qué pasaría si por solo un día decidiéramos tratar cada noticia alarmante, cada conflicto personal y cada miedo sobre el futuro no como una verdad absoluta? ¿Sino como qué? Sino simplemente como una pregunta. Una pregunta que le dirigimos en silencio a esa voz, esperando su tranquila y certera respuesta. Esto fue Explorando un curso de milagros, con Moz, un espacio para recordar juntos que el amor sigue siendo la respuesta. Si esta reflexión te ayudó a ver las cosas con más paz, suscríbete al canal, compártelo con otros milagronautas y recuerda siempre, primero tu paz y después lo demás.